a buscar el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Es la lectura para prepararnos para la proclamación de la palabra. Estamos estudiando este libro de Romanos. A partir de ahí pues, nos están edificando con estas enseñanzas basados en el libro de Romanos. Vamos a ponernos de pie. Romanos 5, del 12 al 21. Vamos a leerlo de forma alternada también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a entonar el himno número 97, Tierra bendita y divina. Himno número 97. De la parte de Jesucristo y su ministerio. Himno 97, Tierra bendita y divina. Por la nube que derramó su luz, es la historia
invitamos a nuestro hermano Fernando. Él trae el mensaje de esta tarde: Cristo, el segundo Adán. Buenas tardes, hermanos. Los invito a que busquemos en la carta a los Colosenses. Vamos a leer del versículo 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. Lo vamos a leer alternadamente. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación. Porque de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, Padre eterno. En acción de gracias, Señor, nos dirigimos a ti para que en ese momento que tu palabra ha de ser expuesta, sea tu Espíritu el que guíe tanto el decir, Señor, para que cada uno de mis hermanos sea receptivo en cada una de tus preceptos. Gracias por estos momentos, los ponemos en tus manos para que tú seas el que obre en cada uno de nuestros corazones. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ahora que estaba analizando lo que el hermano Custodio me hizo favor de hacer llegar para compartirlo con ustedes, la verdad es que he quedado sorprendido en lo particular por estos conceptos que aquí se van a decir, porque él plantea que dice que la palabra de Dios pues es una historia. Es una historia que como en una novela tiene un principio, y que en todas estas cosas, como en una novela, hay acontecimientos lógicos y un argumento para llegar a un clímax. Y creo que esto es lo más importante de la obra de la palabra de Dios. Hay que entender por qué, aquí vamos a entender por qué hay que leer la Biblia desde el principio, porque el principio es la creación y con esa base es como vamos a ir entendiendo cuál es el plan de Dios
a lo largo de las Escrituras. Por eso también es que desde el capítulo 1 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios creó todas las cosas, así como y para qué las creó, que todas las cosas fueron creadas con un propósito y que todas están en una relación de integración, de manera que todas las cosas funcionen en relación armoniosa, como todo lo que hace Dios. Pero la historia de la redención principalmente nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo llamó para vivir en comunión con Él. Esa comunión tiene como contexto la creación, ya que el mismo Dios puso al hombre como el administrador de toda la obra de sus manos. Es decir, la creación es el contexto para el servicio de Adán. Sin embargo, el hombre no supo guardar su integridad, sino que prestó atención y fue seducido por las instigaciones de Satanás, teniendo como resultado su rebelión. Todos yo creo que hemos leído ese capítulo, ¿no? Donde Adán en primera instancia culpa a la mujer por haberse sido seducida por Satanás, pero bueno, él tiene toda la culpa también. Sin embargo, Dios no se quedó en brazos cruzados, por así decirlo, sino que intervino inmediatamente para restaurar la obra de sus manos a su estado y propósitos originales, dándonos un segundo Adán. Esa historia llega a su clímax en los eventos de la cruz. Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Y eso es a lo que me refería al decir que es como una novela, que ese es el clímax, la crucifixión de nuestro Señor, pero a lo largo de su palabra vemos por qué este acontecimiento. La proposición en el segundo Adán, Cristo, la humanidad es recreada. En la primera parte de este capítulo 5 de Romanos, el apóstol ha establecido la base de la seguridad de la salvación para los creyentes, no en su propio esfuerzo, sino en la gracia de Dios que los reconcilia por medio de la muerte vicaria de Cristo. Y vamos a entender por qué eso de vicario, por qué Cristo es vicario. Más adelante vamos a entender perfectamente por qué. Esto afirma su pertenencia y coloca la dirección para la vida a partir de esta reconciliación. La obra de reconciliación de nuestro Dios lleva a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que tiene por propósito recrear todas las cosas y restaurarlas, particularmente al hombre, al estado en que puede disfrutar de la comunión con su Creador y recuperar su lugar en la creación para el cumplimiento del mandato cultural. Parte 1 dice el contexto histórico redentor. Parece ser común la perspectiva de que la obra de nuestro Señor Jesucristo de salvación no tiene nada que ver con la creación. Incluso se percibe la salvación como un escape de la inexorable destrucción de este mundo. Se piensa que Cristo vino a salvarnos para ser destruidos junto con este mundo, y por lo tanto, la esperanza que debemos abrigar
es que un día habitemos por siempre jamás en algún lugar, en el cielo, en las nubes, con los ángeles y por supuesto con nuestro Salvador. Sin embargo, una visión de esta naturaleza diametralmente se opone a la enseñanza escritural de la creación. El hombre no se puede desligar de la creación porque fue creado para ocupar el cargo de administrador de los bienes de Dios, o sea, la creación. Es decir, la creación fue creada para ser habitada por el hombre y el hombre fue creado para ser puesto en ella, para cuidarla y desarrollarla. Este es el vínculo en el que Dios los puso y no se puede anular, no se puede pensar en la vida de la humanidad de otra manera. La obediencia que Adán debe a Dios está contextualizada por esta relación. No hay otro contexto posible. Dios llamó al hombre a ejercer un servicio de involuntaria sujeción a la palabra de su Creador, a vivir en obediencia. Originalmente y actualmente también en esto radica en bien para el hombre que viviera sirviendo a su Señor, cumpliendo su voluntad en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de su vida misma en el contexto de la creación. Sin embargo, como el hombre pecó, es decir, no mantuvo su integridad delante de Dios, sino que provocó su ira, la cual se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, como dice en Romanos 1:18. Pues el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a leer Romanos 1:21, lo leo yo para que no se apuren en buscarlo. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a leer aquí un inciso del capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster, a propósito de lo que estamos viendo y que se está leyendo. Dice en el inciso D del capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster, dice: de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. Todos estos eventos, la creación de Adán, su colocación como mayordomo de la creación y la desobediencia y caída en pecado, son acontecimientos históricos, es decir, realmente ocurrieron en el tiempo y el espacio, tal como nos lo dice la Escritura, y esto forma a su vez el marco en el que se lleva a cabo la obra de redención. Por ello, la historia de la redención no podía ser sino Dios actuando en la historia para restaurar todas las cosas. Es decir, los grandes eventos de la redención obrados por Dios en Cristo Jesús son eventos históricos que están llevando la historia misma de nuestra realidad a su plenitud. La narración bíblica no tiene otro propósito
que narrarnos de qué manera Dios ha estado obrando en nuestro favor a través de los siglos para volver a su creación el Shalom perdido. Una vez que Adán pecó, Dios, por amor a sí mismo, revela su propósito de redimir al hombre y con él todas las cosas. Así suena por primera vez en el proto-evangelio, proto del griego primero. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así está en Génesis 15. A partir de ese punto es como Dios actúa en la historia para realizar las obras de redención que ha prometido. Así es como también la historia que nos narra la Escritura se centra en esa obra de redención que Dios está llevando a cada paso en la historia y como el centro mismo de la historia del cosmos entero. La historia bíblica es historia que involucra el cosmos entero, porque todo el cosmos se concentra en este punto, pues también espera la propia redención. La historia de la redención es la historia de la redención de la humanidad y del cosmos, y no de una parte solamente. Voy a leer, o vamos, si gustan, leer Romanos 8, 20 al 23. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberzcas, sino porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén, gracias. Eso se refiere con la redención también del propio cosmos, o sea que es integral la redención. En esta historia, el primer Adán fracasó, pero Dios se provee de otro Adán, Cristo, y esta es la buena noticia, o sea, el primer evangelio que se refería en el protoevangelio, que hay un segundo Adán que vino a redimir a los suyos. Estos dos son personas, Adán y Cristo, son personas históricas, pero a la vez son dos grandes figuras que están a la puerta de dos mundos, de dos creaciones, de la antigua y de la nueva creación. En la acción y el destino de cada uno descansa el veredicto de todo lo que les pertenece, porque ellos están incorporados en Adán o en Cristo, como el apóstol escribe. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice en Romanos 5:12 que acabamos de leer. En ese pasaje el mismo apóstol declara en estas palabras: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, como dice en Primera de Corintios 15:22. Es así que el pecado de Adán es el pecado de todos los que están incorporados en él, y la justificación en Cristo Jesús
es la justificación de todos los que están incorporados en Cristo y con Cristo en su obra redentora. En el capítulo 8 también de la Confesión de Westminster, en el inciso A, dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara y santificara y glorificara. En eso es en lo que estamos esperando llegar a la glorificación. En la segunda parte dice la relación corporativa, Cristo y la iglesia. Vamos a entender por qué lo de corporativa o corporativismo en el que nos encontramos. Lo anterior es así porque hay una relación corporativa que es establecida aquí, tanto para el primer Adán como para Cristo, el segundo Adán. Esa relación corporativa hace referencia a su progenitor, líder, rey o portavoz que representa todo un pueblo o sociedad y con quien se identifican los miembros de este pueblo. En el primer Adán está comprendida toda la humanidad. No solo él es el primer ser humano en quien desciende la humanidad. El término Adán es un sustantivo que hemos llegado a usar como nombre propio, pero cuya traducción es humanidad, porque lo que nos quiere decir la Escritura es que Dios creó a la humanidad y no solo a un ser humano, pero también Adán es el representante de esa humanidad, porque él como su cabeza los representa ante Dios. Eso quiere decir que las decisiones que tome tendrán implicaciones para toda su descendencia, para bien o para mal. Obvio que fue para mal. Por eso, si Adán pecó, todos los hombres pecaron juntamente con él. Como dice el texto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice en Romanos otra vez en 5:12. Por lo tanto, por la transgresión de ese uno también vino la condenación para todos. Esto mismo sucede con Cristo y su iglesia. El Señor Jesucristo incorpora en sí mismo a todos los miembros de las generaciones de seres humanos que le pertenecen, y esto por la elección del Padre. En su doxología de Efesios, el apóstol Pablo hace mención de esta relación corporativa. Según nos escogió el Padre en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así está en Efesios 1:4. Así que, como Cristo fue a la cruz en representación de los suyos, es a lo que se refiere Cristo vicario, que es vicario, es el que está representando a la humanidad en ese momento.
para por ellos morir, a fin de que justificarlos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta es la relación corporativa de todos en uno, que el apóstol Pablo explica a Cristo en una unión con su pueblo. Y aquí adelante explica una vez más Pablo a Tito lo de la vicaría de Cristo. En otro pasaje, escribiendo a Tito, dice de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo fue inciertamente en cuanto a sus resultados. Más bien, el Señor estaba representando a su pueblo para quien obró la justificación, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, como dice en Romanos 5:19. Adán y Cristo, pues, son dos personalidades universales, porque incorporan en sí mismo a todos los miembros de todas las generaciones de seres humanos que les pertenecen. El resultado de esta relación corporativa es que el apóstol puede hablar de Cristo y de los creyentes como de una única simiente de Abraham, como lo dice en Gálatas 3:16, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Puede decir que ellos, que aunque son muchos, son un cuerpo en Cristo, y que todos ellos son uno en Cristo. Dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El viejo y el nuevo hombre, que es la parte 3, como consecuencia y efecto de la justificación alcanzada en Cristo Jesús, también el apóstol Pablo hace un contraste entre el viejo y el nuevo hombre en contexto de esta relación corporativa. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Una aplicación común pero incorrecta. A menudo escuchamos mencionar a nosotros mismos, inclusive, que hemos aplicado estos pasajes y otros como Romanos 6:6, Gálatas 5:24, Colosenses 2:11. Es decir, aplicamos estos textos como si hicieran referencia al tiempo antes y después de la conversión o generación de una persona y su correspondiente manera de vivir, como si estos conceptos señalaran solamente el cambio que debe de manifestarse en la vida de una persona que ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, este no es el caso.
En estos pasajes no se trata principalmente del cambio que ha experimentado una persona por la fe en Cristo Jesús. El significado histórico redentor, el viejo y el nuevo hombre, no deben de interpretarse sino en el sentido histórico redentor y en la relación corporativa. Se trata de lo que ha acontecido de una vez y por todas en Cristo a nivel cósmico y de la participación de los suyos en Él, como hemos mencionado anteriormente al mencionar la relación corporativa. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de padecer lo que padeció y de morir la muerte de cruz, pero lo hizo en representación de los suyos, para que esos no recibieran el justo castigo, sino que gustaran la gracia de Dios que le fue mostrada en Cristo, porque el Padre dio a su Hijo unigénito como propiciación por los pecados del pueblo que Él escogió, es decir, la nueva humanidad. La humanidad que por ese sacrificio fue reconciliada con su Creador. Así que Cristo estaba en la cruz, no solo haciendo posible la salvación, sino efectivamente salvando a los que el Padre en su potestad escogió desde antes de la fundación del mundo. Viejo y nuevo hacen referencia al cambio radical en el modo de existencia que se dio en la muerte vicaria de nuestro Señor. En la cruz se condenó al antiguo modo de existencia del pecado, propiciado por el primer Adán. En la cruz se condenó al antiguo modo de existencia en el pecado propiciado por el primer Adán. Es un sentido histórico redentor. Y debe de ser escatológico, o sea, de la consumación, dado que el viejo hombre fue condenado y muerto con Cristo en su muerte en la cruz. El cuerpo del pecado, la carne, el antiguo modo de existencia en pecado, perdió su poder y su autoridad sobre los que están incorporados en él. En la muerte y la resurrección de Cristo, los creyentes fueron trasladados a un nuevo orden de vida, al orden de vida de la nueva creación, del nuevo ser humano. Por eso también el apóstol dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas, son hechas nuevas. Con lo cual está de acuerdo el apóstol Pedro cuando escribe: quien llevó, refiriéndose a Cristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice en Primera de Pedro 2:24. ¿Cuál es la conclusión? La obra de redención de Dios en Cristo Jesús es una obra de alcances cósmicos, pues la salvación tiene que solo con el individuo, sino con la humanidad y la creación en su totalidad. Esta relación planteada por el apóstol entre el primer Adán y Cristo nos enseña a ver este alcance. La relación corporativa entre la nueva humanidad, o sea, la Iglesia, nos enseña a interpretar el carácter histórico redentor, no solo de lo que una vez aconteció con Cristo,
sino que de tal manera como los suyos participan de una vez y continuamente en la salvación que Cristo logró. Los creyentes han sido recreados en Cristo como un nuevo Adán, dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ante todo de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, hermano. Y así como llevaron la imagen del primer Adán terrenal, así también llevarán la imagen del postrer Adán celestial, en virtud que la misma relación corporativa. Esta unidad corporativa con Cristo determina a tal grado la idea del nuevo hombre que aún los creyentes en su totalidad como cuerpo en Cristo pueden ser llamados globalmente un solo hombre. Por lo mismo se puede decir que ellos que llegarán a ser conjuntamente en la edificación del cuerpo de Cristo un varón perfecto, el hombre adulto en Cristo, como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, bendito sea, Señor, por tu palabra. Bendito seas por la gracia en la cual estamos incluidos, ya que, Señor, a través de la redención de nuestro Salvador, podemos ser y llamarnos hijos tuyos y pertenecer a un solo cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ello. Como iglesia, Señor, vivimos en agradecimiento hacia ti, porque tú nos permites adorarte como un solo hombre. Gracias por esa oportunidad que nos das. Bendícenos, Señor, y sigue alimentando nuestro espíritu con tu palabra, y que tu espíritu sea el que siempre nos dé el querer como el hacer. Gracias, Señor, por tu santa voluntad hacia nosotros. En nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nada más recojo mi tienda y me quito. Entonemos el himno 183, Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz. Himno número 183. De la parte de consagración y vida cristiana, himno 183, Tuyo soy Jesús. Más
Tomen sus lugares, hermanos.